secundarias sobre una piel que ya tiene otras lesiones, que ya tiene enfermedad, ¿sí? Entonces, las lesiones las dividimos en las que son de contenido sólido, las de contenido líquido. Por ejemplo, las de contenido líquido, según el tamaño, podrían ser vesículas, ampollas, pequeñas, podrían tener exudado seroso, podrían tener pus en caso de infección. Sin embargo, hay pústulas donde no siempre hay infección. Por ejemplo, en la psoriasis pustulosa no hay infección, no hay bacterias. Y resulta que tenemos pústulas. ¿Listo? Entonces, si bien en la mayoría de los casos si vemos pus o abscesos es porque hay infección por bacterias, pero no siempre. Las lesiones sólidas, gracias. Las lesiones sólidas, entonces, a ver, ¿dónde estamos? Son las pápulas que pueden variar de 0,3 a 0,4 milímetros. Las pápulas generalmente se presentan en plurigo y se acompañan de escozor, mucho escozor. Si nos da tiempo, me interesa que vean por lo menos las fotos de las dos clases anteriores. Ok, entonces vamos a ir viendo que el laboratorio de dermatología no es como en otras especialidades lo más importante. Hay que estar bien encaminado para pedir laboratorio y no perdernos, para no hacer gastar en vano al paciente. Básicamente la dermatología es para el ojo, hay que adiestrar el ojo y el diagnóstico es clínico, pero en algunas enfermedades pues necesitamos, por ejemplo, hisopado faríngeo en caso de una dermatitis microbiana, que es una reacción frente a una infección en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, podría haber bacterias en la garganta de resfríos que no nos hemos curado. Ahí está asintomático, pero en la piel no repercute. Lo mismo ocurre con parásitos intestinales. Por ejemplo,
Así que sí pedimos también copro. Micológico directo en caso de que tengamos duda de que sea tiña, ¿sí? Pero de tanto ver, ya hacemos el diagnóstico. Si uno pone atención al paciente y le toma foto con los ojos, ¿sí? No con la cámara, porque lo de la cámara se queda ahí, ya no se le olvida más. Pero si además se va y revisa tiñas, aunque sea solo fotos en internet o donde sea, ahí se aprende, ¿ya? Cultivo también podemos hacer. El cultivo es básicamente para determinar qué cepa de hongo es el que está comprometiendo al paciente. Si bien la mayoría de los problemas de tiña son topográficamente muy bien descritos, es decir, por ejemplo, en los pies es el Trichomiton rubrum, en la cabeza podría estar el metagrafites. Entonces nosotros ya sabemos eso y nos guiamos. Sin embargo, cuando necesitamos hacer el tratamiento para una tiña, para una onicomicosis, que va a ser meses, para los hongos de las uñas el tratamiento es 5 o 6 meses con medicamento tomado. Entonces, si tenemos duda, si parece que pudiera ser psoriasis o pudiera ser otro problema, es mejor pedir también un cultivo. La tinción de Gram, el campo oscuro, que nos sirve en el chancro sifilítico, ¿verdad? En la primera etapa de la sífilis no nos da positivo ninguna otra prueba, sino el campo oscuro. Las reacciones serológicas específicas, intradermos reacciones, por ejemplo, para la lepra, para leishmaniasis, intradermos reacciones que consisten en inyectar en el antebrazo 0,1 cc del antígeno, y nosotros lo que queremos ver es la inmunidad del paciente. Si tenemos una pápula al primero o segundo día, es que es positivo, es que el paciente sí se está defendiendo, ¿sí? En la lepra, la lectura se hace a los 21 días, en el resto de las patologías a las 48 horas. La luz de Wood nos sirve en caso de tiñas, por ejemplo, que nos va a dar un color verde. En caso de pityriasis versicolor, el color es más bien amarillento y tiene un color rojo en eritrasma. Entonces, sí nos sirve tener luz de Wood, que es una luz ultravioleta especial. Entonces, fíjense, esto es reacción positiva, ¿sí? Es un paciente que tiene tuberculosis. Entonces, si la reacción en la piel es 5 milímetros o más, es positiva. La biopsia es lo que más nos sirve en dermatología. Entonces, es muy útil en enfermedades ampollosas, por ejemplo, porque nos interesa saber a qué nivel de la piel está la ampolla. Sabemos que las ampollas, por ejemplo, del pénfigo son bien superficiales, que cuando vemos al paciente ya casi no son ampollas, son exulceraciones, es paciente como quemado, ¿sí? En cambio, en el pemphigoide las ampollas son más profundas, por lo tanto son duritas, son redondas, las estamos viendo bien, ¿sí? Si vamos a hacer biopsia de una ampolla, no debe ser de más de 24 horas. Es decir, debemos preguntar al paciente cuál es la última ampolla, la última lesión que le ha salido. Y la biopsia debe ser de ahí, porque si no, no nos sirve para estudiar. En tumores nos sirve bastante la biopsia, si bien siempre desde la primera clase repetimos que el diagnóstico es clínico,
hay que confirmar en caso de tumores con la biopsia, ¿sí? En micosis profundas también nos sirve mucho. Y para la clasificación de la lepra, vamos a ver que cuando nos toque lepra, hay dos polos bien descritos: la lepra lepromatosa, que es la contagiante, que es la severa, y la lepra tuberculoide, que no se contagia y que el paciente va a ir mejorando de a poco. Claro, si no hace tratamiento, hay alteraciones a nivel de los nervios. Y bueno, también nos sirve para hacer el seguimiento del tratamiento en caso de lepra, en caso de micosis profundas, y también cuando queremos presentar un caso de un paciente para llevar a congresos o para enseñar a los estudiantes, pues aunque yo esté segura clínicamente de que esto es tal cosa, yo debo mostrar que sí realmente es. Entonces es otra indicación de la biopsia. Y es muy simple, necesitamos lidocaína al 2%, un cc, no necesitamos más, una jeringa, que puede ser una jeringa de insulina, hoja de bisturí número 15 de preferencia, un porta bisturí, porta agujas, tijera, pinza y sutura. Pero también se puede hacer biopsia con un punch. Sin embargo, el punch no siempre va a llegar al lugar que queremos. Puede ser muy profunda, puede que en el procedimiento se mueva un poco, se lastime el tejido. Entonces, la mayoría de los patólogos están más a gusto con una biopsia con bisturí. Un uso que debe tener relación entre el largo y el ancho de 3:1 o 2:1. Es muy importante elegir bien el sitio de la biopsia. Si yo tengo una enfermedad ampollosa y voy a sacar la biopsia de una zona que está con costras, no me sirve, ¿sí? Va a salir tejido muerto, ¿sí? Entonces hay que elegir bien, hay que marcar la zona a biopsiar, aunque sea, qué sé yo, a muchos no les gusta porque dicen, pues es una cosa chiquita, sí, pero aunque sea chiquita hay que hacerla bien, ¿no? Si no, no nos sirve. Entonces les decía que el uso debe ser 2 de largo por 1 de ancho, algunos dicen 3. Se debe poner a una gasa una vez que nosotros quitamos el pedacito, la biopsia, para que los restos de sangrado se absorban en la gasa, y siempre debe ir en formol al 10%. Ahí se fija muy bien. Pero de repente estamos en provincia, en el campo, qué sé yo, y es urgente hacer la biopsia, porque capaz que ya no volvamos a ver al paciente, pues podemos ponerle en alcohol a saturación, alcohol absoluto, pero sí debemos avisar al paciente, o digo al patólogo, que estamos mandando en alcohol y no en formol, ¿sí? Entonces, lo ideal es formol al 10%. Fíjense entonces que este es el procedimiento correcto para hacer la biopsia. No es bueno pinzar porque ya cambiamos la estructura de las células. Entonces, no es bueno hacer esto que me va a tomar solo la parte superficial ancha y en la profundidad bien delgadito, ¿sí? Entonces, de preferencia, debe ser un uso de 2 de largo y de 1 de ancho, dependiendo del tamaño de la lesión. Si es una lesión pequeña, aunque sea un carcinoma vasocelular, y tengo 0,5, le doy 0,3 o 0,2 de margen y me llevo todo en una sola vez, ¿sí? No es necesario que someta al paciente a 2 veces, pero claro, debo mandar a patología esa lesión que he quitado
para confirmar el diagnóstico, para ver si estuve en lo cierto, pero además para ver si están bien los bordes, si están libres los bordes del carcinoma. A veces se puede cerrar de forma directa, pero en ocasiones quitamos la lesión y hacemos un colgajo para reparar. Hay alteraciones histopatológicas, es decir, el patólogo nos va a decir hay hiperkeratosis con parakeratosis, además acantosis y atrofia. ¿Quién no sabemos de esto es chino? ¿Sí? Muchos pacientes abren el reporte y vienen asustados porque creen que, es decir, encuentran palabras bien difíciles, se asustan. Entonces es importante saber que hiperkeratosis es el aumento de la capa superficial de la piel, parakeratosis es la presencia de núcleos en la capa córnea. Normalmente no hay núcleos, ¿sí? Pero en la psoriasis puede haber. Entonces decimos hiperkeratosis con parakeratosis. Hipergranulosis, aumento de las células granulosas, eso podemos ver en el líquen. Acantosis. Acantosis es el engrosamiento de los procesos interpapilares. Acantosis podemos ver en la psoriasis, acantosis podemos ver en verruga, en lesiones gruesas. Acantolisis. Resulta que las células están unidas unas con otras con desmosomas. Si se rompen estas uniones, hay líquido que sale. A eso se llama acantolisis. Se ha destruido la unión entre una célula y otra, y generalmente esto vemos en las enfermedades ampollosas. Atrofia, ya en la anterior clase vimos que es la disminución de unas capas de la piel o de todas, es decir, podría haber atrofia en la epidermis, en la dermis o hasta la hipodermis, hasta la grasa. Atrofia vemos en el lupus. Esponjiosis es igual a edema, vamos a ver en cualquier enfermedad inflamatoria esponjiosis. Papilomatosis, vemos por ejemplo en los papilomas que es sinónimo de verruga en piel, es decir, esa lesión que acostumbramos a ver en las manos es verruga cuando es viral, pero cuando está en mucosa oral o en genital ya no es áspera, ¿cierto? Eso es un papiloma. Disqueratosis, hay cambios en las células y destrucción de la capa basal que también vemos en el líquen. Bueno, la historia clínica en dermatología es un tanto diferente al resto de las otras especialidades porque a la piel la estamos viendo, ¿sí? Entra el paciente y ya sabemos si tiene melasma, tiene acné o qué tiene. El problema es el tratamiento, ¿sí? Entonces, es importante ubicarse. La topografía se refiere a qué lugar está afectado, ¿sí? Si está afectada la cara con manchas, entonces es una dermatosis localizada a la cara de la que afecta mejillas. Podría ser bilateral, ¿sí? Y asintomática en el caso de melasma, ¿no? Morfología se refiere a qué lesiones estamos encontrando, ¿sí? En el caso de manchas, pues es solo cambio de color, no hay relieve, ¿sí? Y debemos describir qué color tenemos, si hay más de un color, todo eso. Debemos ver el resto de piel y anexos también. Ya con eso hacemos un diagnóstico presuntivo. Les digo que el diagnóstico en dermatología es clínico, ¿sí? Simplemente viendo. Debemos preguntar al paciente de forma precisa. Si el paciente está viniendo por escozor, tendré que preguntar cuánto tiempo tiene escozor, pero además si alguien en su casa también ya se está rascando,
si el escozor es más de día o de noche. ¿En qué estaré pensando para preguntar? Es sarna, en escabiasis, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, también nos dicen que se debe hacer examen médico general, pero bueno, yo soy realista y sé que el paciente está yendo por el problema de piel que tiene. Si quisiera una revisión exhaustiva de todos los sistemas, pues va al médico general o va al médico familiar, ¿no es cierto? El laboratorio, como les dije, debe ser bien encaminado. No es justo que se le pida un chorizo de exámenes de laboratorio, hemograma parcial de orina, copro, glicemia, urea, creatinina. Todo eso nos va a salir normal y es un gasto insulso para el paciente. Entonces debemos saber el diagnóstico clínico para ver si necesita o no necesita el laboratorio. Y finalmente llegamos al tratamiento, que es en realidad lo que le interesa al paciente. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, el patólogo nos reporta esto, algunos ya con fotos así, otros simplemente con la descripción. ¿Sí? Entonces, nos dice el patólogo, los cortes histológicos muestran piel delgada con hiperkeratosis. Entonces, nosotros ya estamos pensando en que esto está muy aumentado, eso es hiperkeratosis, ¿sí? Paraqueratósica, entonces debemos buscar núcleos por aquí en la capa córnea, los microabscesos de Monro, y seguimos acantosis, irregularidad de las redes de crestas interpapilares con ocasionales cuerpos apoptóticos. Escasos neutrófilos, la paraqueratosis con neutrófilos es muy sugestiva de psoriasis. ¿Ya? Entonces, la dermis presenta vasos capilares rodeados por linfocitos pequeños y inmaduros. El otro factor en la psoriasis es la inflamación. Entonces hay muchísimos vasos. El diagnóstico, biopsia incisional de piel, compatible con psoriasis. No nos está diciendo es psoriasis, nos está diciendo parece que es psoriasis. ¿Y de quién depende la decisión del diagnóstico? Pues de mí, porque yo vi al paciente enterito. Yo vi que tenía lesiones en codos, en rodillas y en la cabeza, y yo sé que eso es de psoriasis, aunque el patólogo me dice parece que fuera psoriasis, ¿no? Entonces siempre manda a la clínica. Ok, hasta ahí alguna duda. ¿No? Los síndromes más frecuentes en dermatología, urticaria. La urticaria se caracteriza por la presencia de ronchas. La urticaria puede tener múltiples causas: reacción a medicamentos, a alimentos, al estrés, a todo. Es bien difícil llegar al diagnóstico, más bien a la causa de la urticaria. Recuerdo que un muchachito de unos 8 años acompaña a su mamá y le pregunto, ¿por qué está viniendo señora? Y el niño dice, tiene alergia a mi papá. Y dice la señora, pues sí parece, doctora, porque cuando lo veo, que es cada mes que me va a dar la pensión, me salen ronchas. Empiezo con un esposo tremendo, ¿no? Claro, el estrés. Entonces le digo, simple, abra una cuenta bancaria, así ya no lo veo. Ya no hay urticaria, ¿verdad? El prurigo. Entonces en el prurigo encontramos pápulas con mucho escozor, hay costras hemáticas, entonces puede haber liquenificación también.
Eczema. Eczema es una piel húmeda, una piel llorosa, dicen los pacientes. Dime. Desculpa, doctora, yo no comprendí, por ejemplo, la diferencia entre una urticaria y un prurigo. Urticaria. La lesión elemental de la urticaria es la roncha. De repente, no sé si tuviste alguna vez, pero la roncha es que aparece, tienes escosor primero, todavía no tienes la lesión, y aparece una lesión que va aumentando de tamaño, va haciéndose voluminosa, rascas y aparecen otras, ¿sí? Es un edema vasomotor en la urticaria. ¿Es una? Una mácula. No, una mácula es una mancha. Una mancha es mácula, no tiene relieve. ¿Ya? Esta es otra lesión elemental. El prurigo. En el prurigo hay pápulas. También hay escozor, pero hay pápulas, no hay ronchas. El eczema es una piel húmeda, donde hubieron, dime. No, es una lesión donde una placa, donde hubieron vesículas, a lo mejor pústulas, la piel está húmeda, la piel llorosa, dicen los pacientes. Entonces ese es eczema. Puede deberse a una dermatitis aguda, a dermatitis atópica, varios motivos, pero lo que quiero que entiendan es la definición. Dermatitis crónica. Dermatitis crónica es una piel gruesa, una piel rascada por mucho tiempo. Entonces, ahí van a estar aumentadas las líneas de la piel. Además, va a haber cambios de color. Puede haber hiperpigmentación o hipopigmentación. De tanto rascar, también los melanocitos se enojan y pues ya ahí no hay producción de pigmento. Eritema polimorfo. En este síndrome, que puede ser reacción a antibióticos por virus o por infecciones, hay placas con enrojecimiento, pueden haber vesículas, pueden haber ampollas, pero lo usual es que haya un enrojecimiento y alrededor un tono más claro, que le llaman los libros las lesiones en escarapela o tiro al blanco. Eritema nodoso puede deberse a lepra, puede deberse a tuberculosis, a reumatismo o también ser una respuesta a reacción medicamentosa. Púrpura es un cambio de coloración en la piel, puede haber púrpura pigmentaria generalmente por salida de pequeñas cantidades de sangre de los vasos sanguíneos, entonces queda el pigmento en la piel y se ve diferente, se ven lesiones purpúricas. ¿No? Entonces vamos a ver algunas lesiones. Estas son las ronchas, ¿okay? Son diferentes a las pápulas, ¿sí? Es edema vasomotor. Esto es, además, pero ya está haciendo lesiones vasculares, vasculitis. Hay eritema, hay costras hemáticas, exulceraciones, pero este paciente está haciendo vasculitis, es decir, hay lesiones en los vasos sanguíneos que puede ser por reacción inmunológica o por medicamentos. Esto corresponde a una niña que ha sido aplicada por un zancudo. Es suficiente que le haya picado aquí. Ella hace todo esto. Entonces es una reacción alérgica a picadura de insectos. Esto se llama prurigo por insectos. ¿Qué hay que hacer acá? Ya, antihistamínico. ¿Qué más? ¿Perdón?
Antiinflamatorio. ¿Qué pomada? Corticoide. Sí. Ya. Tópico. Nistatina. ¿Por qué nistatina? La nistatina es para candidiasis. Sí. Esto es una reacción alérgica a una picadura de insecto. No hay ninguna infección. Entonces hay que usar antihistamínico y hay que usar corticoide. El corticoide generalmente 2 veces al día por unos 5 a 7 días. Y claro, evitar que le piquen después, hay que decir a la mamá que revise las sábanas, que ponga un insecticida y ventile antes de que entre la niña. Fíjense acá, ¿qué ven? ¿Quién quiere hablar? ¿Perdón? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Ya? Eritema, muy bien. Tiene Te algunas. voy a mostrar algo de mariposa más rápido. Hay heridas. Ya, Podría ser pápulas esas que- se llaman costras hemáticas. Esta. ¿Ya? Ya habían pápulas, aquí hay. Y hay Sí, heridas J. por el rascado, esas son costras hemáticas, ¿cierto? Pero fíjense que es en la región centrofacial, en la expuesta al sol, y además hay en ojos. Esta niña tiene prurigo actínico, es decir, lesión causada por el sol. Para esto hay herencia y generalmente esto vemos por encima de los 2000 metros a nivel del mar. ¿Sí? Entonces, en Bolivia hay muchísimo de esto y es complicado hacerles entender que el sol es el causante. Y como va a haber sol toda la vida, ¿sí? Si no nos entienden es complicado. Pero esta niña ya está haciendo lesiones también en los ojos. ¿Qué se les ocurre como tratamiento aquí? ¿Qué podríamos darle? Bloqueador solar y ¿Ya? usar sombrero o una marcación. Usar sombrero, medios físicos, ¿de acuerdo? Crema hidratante. ¿Qué más? Sí, hidratante porque la piel se seca mucho. ¿Qué más? Un corticoide, sí se usa un corticoide porque Doctor. hay mucha inflamación. Por tiempos cortos sí podemos usar corticoide. ¿Perdón? Diclofenaco. No. Usemos un protector solar sistémico. ¿Cuál actúa como un protector solar sistémico? ¿Perdón? No. Bien, se los dejo de tarea. Prurigo actínico, ¿qué medicamento debe tomar? Está bien. Este medicamento nos da problemas con los ojos, por lo tanto al paciente hay que mandarle primero al oculista para ver cómo están los ojos, porque si no, en unos años nos van a echar la culpa porque va a tener retinitis pigmentaria, probablemente por el medicamento que necesita tomar esta niña por mucho tiempo. Verificar si el paciente es diabético o agresivo. Melanina, sí, pues Se sí, puede eso usar talidomida, pero no, otro, para la siguiente vez. Van a revisar, ¿ya? Dermatitis crónica, piel gruesa, pigmentada, es una piel es una mano de un albañil, entonces tiene dermatitis por contacto al cemento. El cemento da dermatitis por contacto severa y es una patología ocupacional, es decir, si me viene el paciente con las manos muy lesionadas y yo sé solo que él se gana la vida así, es difícil decirle, bueno, tú ya no puedes ser albañil, cero contacto con el
Ajá, pero no les gusta, no se acostumbran, ¿sí? Entonces, ese es el reto, hacer que nos entiendan con palabras simples, que lo que está tocando la piel le está lastimando. Pero estoy recordando que si le ponen hierro al cemento, ya no daría dermatitis por contacto. Y siempre decía yo, alguien le debería preguntar a Doña Medina cuánto cuesta ponerle el hierro a las bolsas de cemento. Será muy caro, porque así los albañiles ya no tendrían ese problema, porque sufren mucho de eso. Ok, entonces aquí son... ¿Ah? El tema nodoso, claro, porque ya lo viste en la anterior clase, ¿verdad? Yo tengo. Sí, esta es la paciente que tiene lepra. Muy bien, que lo recuerdes muy bien. Ahí está. Entonces, las lesiones del tema nodoso, porque se alteran los vasos sanguíneos y este tejido acá está sufriendo, ¿no? Ok, entonces, esa la primera parte de la clase. ¿Les quedó dudas? ¿No? ¿Todo bien? Vamos a ir entonces. ¿Qué hora tiene? 5 minutitos de descanso, ¿les parece? No, solo pausa.